Cumplimos 80 años, ¿cierto? Y me dieron un regalo. Yo no sé por qué me lo dieron a mí, yo no estaba comiendo. Y lo destapé con curiosidad, era un paquete que me traían del extranjero. Entonces eso que uno quiere mirar, el regalo. Y literal, me dieron una piedra que me dio piedra. Y me dio piedra no porque fuera una piedra, sino por lo que decía la piedra. El año pasado fue difícil para la familia, duro. Estamos mezclando tiempos de celebración y uno lo que espera es una palabra de ánimo, ¿cierto? Una promesa, bienestar, prosperidad. Uno quiere una promesa, eh, pero no la clase de promesa que me dieron. Tendrás problemas. Gloria Patricia, ¿dónde está? Gloria. ¿Te parece bonita esa promesa? Tendrás problemas, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Pero esas son las clases de promesas que uno no quiere oír. Lo que menos uno quiere oír es una promesa que le digan, tendrás problemas. Uno quiere una promesa que diga, te quitaré los problemas, no vas a tener problemas, los eliminé. Uno quiere que le digan que el tiempo de tribulación ha pasado. Y uno quiere que se levante un profeta y que le diga, oh varón, el tiempo de abundancia llega. Días de restauración se acercan a ti. Has sido fiel en medio de la prueba. Ha llegado el tiempo de la abundancia. Prestarás y no pedirás prestado. Te he puesto por cabeza y no por cola. Oh, una promesa como el cantar de los cantares. Levántate, paloma mía, y ven que el frío tiempo del crudo invierno ya terminó. Alégrate del colorido de las flores, disfruta del canto de las aves, saborea del fruto de la tierra, deleítate en la fragancia de la naturaleza. Ven y regocíjate con tu Señor. Esta es la clase de promesas que nosotros queremos, pero no tendrás problemas. Nuestra vida demanda paz, que se acabe la guerra. Anhelamos entrar en el reposo del Señor. ¿No es lo que queremos? Voy a hacer un comercial. En Ventana Teológica hay un artículo del reposo prometido en Hebreos y su relación con la tierra prometida de la doctora Dana Harris. Está en Ventana Teológica. Yo espero que lo lean. Ella va a ser la expositora del seminario especial ahorita en octubre, en el semestre entrante. Nos habla del reposo, nos habla de la tierra prometida. Les recomiendo, lean el artículo. Y con la promesa de tendrás problemas, sentí en mi corazón las palabras del Señor. Y era una exhortación. Luis Eduardo, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te molesta tanto mi promesa? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te irritas? Y me acordé de la actitud del profeta Jonás, cuando le dice el Señor a Jonás, ¿tienes razón en enojarse tanto por la planta? Y Jonás le responde, claro que sí, tengo razón, me muero de rabia. Y volvió, yo te he dado todo, pero con un propósito. Debes replantear, reconfigurar tu sistema de valores. ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué estás lleno de miedo? Cuando te llamé no fui claro contigo. Cuando te llamé te dije si estabas dispuesto a entregarme todo, tu poseer, tu producir, tu prosperidad. Así te llamé. ¿No he sido fiel contigo? ¿No he estado contigo en estos años? Porque
te enojas. Y me di cuenta que en el fondo soy muy selectivo con las promesas de Dios, o con las profecías, si tú lo quieres llamar, o con los llamados, porque no eran los llamados que yo anhelaba. Yo me acuerdo, yo nací en un hogar cristiano, entonces desde muy joven estaba acostumbrado a los llamados, pero había un llamado al cual le tenía pavor, que casi no me gustaba, y le huía, que era el llamado de Pablo. Porque cuando Ananías va y le dice a Pablo, le dice el Señor a Ananías, ve, y Ananías tiene miedo, y dice, ese sujeto es terrible. Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y eso me ponía feliz. Pero la segunda parte no me gustaba, porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y siempre le oí ese llamado, me gustaban más otros llamados. Pero este lenguaje militar de la promesa, yo he vencido, yo he conquistado, yo he derrotado, yo he subyugado al mundo, el Señor siguió inquietándome en las vacaciones. Y una mañana me llevó a examinar lo que implicaba el llamado que me había hecho. Y me mandó a Deuteronomio 20. Y este es el texto que voy a compartir. Y yo decía, pero Deuteronomio 20, Señor. Miren lo que dice, los versículos 1 al 9. Cuando salgas a pelear, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Y cuando estés a punto de entrar en la batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Oye, escucha, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes, ni tengas miedo, no te acobardes, ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego los oficiales dirán al ejército, si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Si alguno ha plantado viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ella. Miren la promesa de don Fernando. Y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Cuando los oficiales hayan terminado de hablar, nombrarán comandantes para que dirijan el ejército. Qué palabra, ¿cierto? Preciosa. Dios le anticipa a Moisés lo peor. Pelearás contra enemigos que serán más fuertes y numerosos que tú, y tendrán muchos caballos y carros de guerra de combate. Esa es la palabra para Moisés. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a la mayoría nos pasa que queremos conocer el futuro, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el año entrante cuando termine el seminario? Pero cuando sabemos el futuro nos aterramos, nos enfermamos, nos angustiamos, pero en nuestro interior está la curiosidad, Señor, ¿qué va a pasar mañana?
Nos gusta conocer el futuro, tenemos ese deleite, pero saber por anticipado los problemas que vendrán nos llenan de angustia, de ansiedad y miedo. Por eso me disgustó esta promesa. Porque cuando vienen los problemas y sabemos que vienen los problemas, no podemos dormir. Yo no sé si a ustedes les pasa. Se tiene que levantarse, empieza el estómago a moverse, la mente a trabajar 20 revoluciones por segundo. Nos pasa que la mente no nos deja ni siquiera descansar, siempre el pensamiento con el problema viene. Yo les decía la vez pasada que Santa Teresa de Jesús dijo que esta era la loca de la casa, no nos para, siempre está molestando. Y saber que todo va a estar en tu contra y que el camino que vendrá es escabroso, nos llenamos de ansiedad. Eso me pasa a mí, que soy tan pecador. Anticipar el futuro es terrorífico. Y lo que le anticipa el Señor a Moisés es que tendrá guerras en condiciones de inferioridad, que enfrentará enemigos terribles y temibles en condiciones de desventaja. Y me impacta porque toma la guerra como ejemplo. Y la guerra es la actividad más terrible que le puede suceder al ser humano. En la guerra uno sabe cuándo empiezan las guerras, pero no cuándo las termina. Entonces mejor no empieza en guerras. Uno entra libre, pero no sabe si sale preso o esclavo. Uno entra completo, pero no sabe si sale mutilado. Uno entra vivo, pero no sabe si sale vivo. Las guerras son terribles. Y, y creo que esto es lo que se representa. Yo no sé si alcanzan a ver el miedo de esto. La guerra es terrible, no es bonita. En la guerra uno no es dueño de sí. En la guerra entregamos la vida por otros,
por un líder, por una causa, por una nación, por un pueblo. En la guerra no nos pertenecemos. Hermanos, la guerra es lo más terrible y lo más doloroso es que pedimos que otros entreguen la vida por nosotros. Y esto produce miedo, terror. Y el miedo es el padre de la incredulidad. Y después fui a Apocalipsis 21:8. Y dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y los mentirosos, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y yo no había visto el versículo en su totalidad. ¿Cuál es el primero en el orden? Los cobardes, los miedosos. Y lo pone antes de los otros pecados que nosotros consideraríamos más terribles, como inmoralidad. Pero el Señor le dice es los cobardes. El miedo no nos permite obedecer a Dios. Y uno tiene que decirle: miedo, no te permito controlarme. Vete en el nombre de Jesús. Yo confío en Dios, mi vida está en las manos de Dios y no temo porque hay uno más grande que va a estar conmigo. El miedo es incredulidad y la incredulidad es contagiosa. Eso es lo que dice el texto. Es más fácil contagiar a otro con incredulidad que inspirar a otros en la promesa. Y ahí es donde viene la otra exhortación. Tú eres sacerdote y tienes que traer mi promesa y dar seguridad, dar esperanza, porque lo que están haciendo es llenando de miedo a mi pueblo. Entonces, mi responsabilidad es traer la presencia de Dios. Y tengan cuidado, porque muchas veces se están formando una partida de miedosos, hedonistas, facilistas, consumistas, y no están trayendo al Señor en medio de las situaciones terribles. Y luego el texto da 3 situaciones o 3 ejemplos que representan una reestructuración radical de la vida. Es una renuncia a las aspiraciones más profundas del ser humano. Es renunciar a todo lo que implica sostenibilidad en la vida, es renunciar a todo lo que implica poseer en la vida. Es una invitación a abandonar las relaciones más profundas que tiene el ser humano, que es crear una familia. Es una invitación a entregarse por completo al sacrificio, al servicio. Y empieza diciendo: posesiones, provisión y posteridad o pertenencia, seguridad, familia. Y manda a los generales, dice: si alguno tiene casa, si alguno tiene posesión, devuélvase. Si ese es el centro de tu vida, devuélvese. Si alguno tiene producción, productividad, devuélvase. Si alguno tiene deseo de posteridad y pertenencia. Y empieza uno a ver esta situación en los 3 ejemplos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces lo que nosotros más anhelamos, y voy a hablar por mí mismo, las cosas que más busco intensamente, las cosas por las cuales me mato trabajando y por las cuales clamo ferviente al Señor, por esas cosas, son precisamente las cosas que el Señor está empeñado en que yo debo dejar. Pero son en las que yo me empeño en que quiero tener. Y para nosotros, los que hemos recibido un llamado al sagrado ministerio, son las cosas que habíamos entregado al Señor y que le habíamos dicho: no me importa,
Pero cuando ya estamos aquí, queremos posesión, producción y seguridad. Y en la vida de Jesús, uno nota una vida de entrega y sacrificio que van en contra de estas tres situaciones. En cuanto a las posesiones, siempre anhelamos tener, ¿cierto? Y un día se le acercaron a Jesús, un discípulo, y le dijo, eh, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar para reposar su cabeza. Pero nosotros anhelamos las posesiones. Y eso nos lo han enseñado en la cultura. Ya ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando en el siglo pasado, un hermano nuestro compraba una casa, una casita, porque mi papá siempre insistía, tengan una casa. Y compraban la casa y eso hacíamos una celebración. Invitamos a los vecinos, invitamos a los familiares, hacíamos almuerzo y invitamos al pastor para que dedicara la casa al Señor. Hoy ya uno compra casas, pero para venderlas y volver a comprar otras. Es decir, antes era para toda la vida, uno se criaba en la casa. Posesiones son importantes para nosotros. Y el Señor dice, yo no tengo ni una sola posesión. Tienen más las aves del cielo y las bestias del campo, pero el Hijo del Hombre no tiene. Pero nosotros nos matamos por tener posesiones. Va en contra. Provisión, anhelamos el sustento. Dice que el Señor tenía hambre y los discípulos empezaron a decirle, come algo, come algo. Y Él les dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos se preguntaban, ¿quién le habrá traído de comer? Pero Jesús le dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. O la famosa gran frase, cuando la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, pero nosotros dependemos del pan. Y muchas veces eso es lo que da sentido a la vida. O de la posteridad, anhelamos el respaldo. ¿Y se acuerdan en el Evangelio cuando vienen los familiares que no creían en el ministerio de Jesús y creían que Jesús estaba como un poquito corrido de la teja? Sus familiares oyeron que le estaba sucediendo todo eso y se acercaron y alguien les dijo, tu mamá y tus hermanos te buscan, están afuera y te llaman. Y Jesús los mira y dice, mi mamá y mis hermanos, estos son mi mamá y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi mamá y mis hermanos. Desechó la familia. O cuando se le pierde el Señor a sus padres en el templo y vienen sus padres sorprendidos y lo ven con los maestros de la ley y le dice María, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él le dice, ¿y por qué me buscáis? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es un cambio completo de los anhelos de la vida. El que se enreda en la milicia renuncia a posesión, renuncia a provisión, renuncia a tener estabilidad y posteridad. Y yo sentía que eso era lo que el Señor me estaba diciendo. Yo fui claro contigo cuando te llamé. Y tú me dijiste que estabas dispuesto a renunciar a eso. Y ahora te enojas porque alguien te dice que vas a tener problemas. En lugar de estar feliz porque yo te he llamado
a servirme? Y la promesa del texto de Deuteronomio 21 y 4 es que Él estará con nosotros y que nuestra vida adquiere un nuevo sentido en la dimensión que dependamos completamente de Él, porque ya nuestras posesiones no van a ser las cosas, nuestra provisión no va a ser lo que produce la tierra y nuestra familia o nuestro contorno de seguridad no van a ser las personas que creemos, sino que Él es nuestra posesión, Él es nuestra provisión y Él es el que nos da seguridad y afirma. Pues el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, estará contigo. Verso 4, porque el Señor tu Dios estará contigo, Él peleará en tu favor y te dará la victoria sobre tus enemigos. Tu posesión, el centro de tu llamado, es el Señor. No tengas miedo, el Señor está contigo. Y esto implica confiar exclusivamente de la promesa del Señor. Y esto es lo que llamamos una vida de fe. Confiar en su palabra. La única garantía es la promesa que Dios va a estar con nosotros. El Dios que ha sido fiel en el pasado. Y esto es revolucionario porque es confiar en lo intangible. Es confiar en una palabra donde la garantía no es la propiedad, la garantía no es la cosecha, no es la estabilidad que da en hogar, es pasar de tus sueños, de mis sueños, a la promesa de Dios. Y esta es la lección importante. La tierra que vas a poseer no es la que te hace mi pueblo, soy yo en medio tuyo el que te hace pueblo de Israel. Y esto reestructura nuestra vida. Porque ya no es Mamón el que nos maneja, porque ya no son las afirmaciones lo que nos maneja, porque el Señor nos está pidiendo una entrega radical, nos está pidiendo la vida. ¿Quieres entrar a mi milicia? Dame tu vida. Y ahora yo respondo por ti. Y eso cambia las proyecciones. En otras palabras, lo que el Señor nos está pidiendo es lealtad. Yo te llamé, tú me eres leal a mí. A quien le debes lealtad, allí estará tu tesoro. Si la lealtad es a otros, allá estará tu compromiso. El Señor es mi presencia, el Señor es mi guía y mi protección. Y me recordó otro versículo con el cual me llamó. El Señor te dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y me di cuenta, en ninguna de esas promesas el Señor me prometió ni casa, ni carro, ni beca. Y todo lo que me ha dado es ganancia. 3 invitaciones para cerrar. La primera invitación es a descansar en el Señor. Y hablo a ustedes, los llamados. A los que han sentido que el Señor los está desafiando a entregarle su vida. El Señor les dice, descansa en mí. No carguen las cargas solos, tráiganlas a mí. Porque la tarea te va a sobrepasar. Ahora yo les pido un ejercicio. Piensen por un momento qué es en lo que más temes para esta semana y para la próxima semana. ¿Ya les entregaron los sílabos? ¿Ya sabe qué profesor te toca? ¿Qué es lo que más temes? Tráelo al Señor. Y recuerda que el Señor te dice, no te aterrorices, ni se dejen llenar por el pánico. A los nuevos, ustedes dejaron casa, familia, se vinieron a una tierra extraña, ¿no sienten pánico? Y Señor, si me va mal, ¿cómo me devuelvo? Eso da pánico. Pero estas situaciones que estamos viviendo
son una oportunidad para ver actuar el poder de Dios sobre la realidad en la que estamos inmersos. En otras palabras, nos enfrentamos al miedo no como una limitación de los recursos humanos, sino como una oportunidad para que el Señor despliegue su poder en medio de nosotros. Muchachos y muchachas, el Señor es omnisciente y no se perturba por los sucesos que te están sucediendo a ti y a mí en la vida. El Señor sabe lo que pensamos. Él sabe que nosotros nos llenamos de miedo cuando anticipamos el futuro ante una situación difícil. Y ya nos conoce. Por eso oramos pidiéndole al Señor que cambie nuestra actitud y que nos aferremos a la promesa, porque Él va delante de nosotros y Él va a darnos la victoria. Entonces la primera invitación es a confiar, a descansar en el Señor. La otra invitación es, tú tienes un buen comandante. Él es bueno. Y si Él te llamó, Él no te va a poner a sufrir, porque Él es bueno. Y es un Dios que actúa porque te ama. Él no está diciendo, a ver, sufre para ver y pídeme para ayudarte. No, Él se deleita en darnos. Él fue fiel en el pasado, es fiel en este momento, será fiel en el futuro. Creamos la promesa que Él estará con nosotros y nos dará la victoria. Y este comandante nos da una orden: no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y esto, cuando estemos contra la espada y la pared, toma sentido. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tercera invitación y la final. Para los viejos es a reenfocar el llamado que el Señor les dio con base en las promesas que el Señor le dio, no con base en las promesas que el rector o los profesores le dan o la iglesia le dan, con base en el llamado que el Señor te dio. Porque si Él te invitó, Él sabe por qué te invitó. Entonces confía en el llamado que el Señor te dio. Y es después, al final del texto, que se van los miedosos, que se van los que quieren casa, que se van los que quieren la producción, los que quieren casarse. Don Fernando, perdón porque le di el mensaje contrario, y se meten con el Señor, que el Señor ahora nombra los comandantes para cada una de las áreas del ejército, porque esos son los que necesita para la milicia. Hombres y mujeres fieles. Yo quiero terminar con otro videíto de la Conferencia Episcopal Española, y espero que los inspire, y terminamos orando. Luis Esteban, ¿dónde está Luis Esteban? ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el miedo. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido.
Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Hermanos y hermanas, el Señor nos ha llamado a una vida de entrega y apasionante con Él. Pongámonos en pie y vamos a orar.